El macabro burlazo vendrá. Hoy no te da. En el corazón de Wisconsin, en un pequeño pueblo llamado Plainfield, se esconde una historia que desafía la comprensión humana. En este, un hombre cuyo mundo giraba en torno a su madre y cuya soledad lo llevó por caminos que pocos podían imaginar. Edward O'Gein no solo vivió aislado en su granja, sino que también dejó una marca indeleble en la historia del crimen y el terror. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noches sin Luna Podcast. Abismo, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues bien, Alucinada, pues buenas noches, un gusto verte nuevamente. ¿Y tú cómo te encuentras? Igual me encuentro muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es Edward Gein. Ok, para hablar sobre este tema vamos a empezar desde el nacimiento de su hermano, que fue Henry Gein, que nació en 1901. 5 años más tarde, en La Crosse, Wisconsin, nace Edward Gein. Okay. Ellos eran una familia común, con apariencias, viviendo en esta ciudad de La Crosse. En esa época esa familia estaba conformada por 4 integrantes, que era su padre, su madre y pues los dos pequeños, los hijos. ¿Y por qué digo que vivían aparentemente bien en ese lugar? Porque ellos eran una familia completamente disfuncional. ¿En qué sentido? Pues su padre, George, era una persona alcohólica, que era incapaz de mantener un trabajo estable. Intentó trabajar de carpintero, no le funcionó. Después de vendedor tampoco le funcionó, y él solía beber mucho, y debido a eso tenía una frustración que desataba en su hogar. Por otro lado, su madre, Augusta, era una señora demasiado devota, religiosa, pero ella llevaba su religión a un fanatismo extremo, así, demasiado extremo. Ella les inculcaba a sus hijos algo terrible, que era de que todas las mujeres eran cosa del mal, eran unas prostitutas, de que eran pecadoras, a excepción de ella. Y ¿qué pasaba? Que en su vida intentó que sus hijos no se acercaran a ninguna mujer. Pues no solamente a las mujeres en sí, sino a cualquier otra persona. Pero el problema radicaba más en que no se acercaban a las mujeres. Y eso hacía que eso fuera una familia demasiado disfuncional. Ella quería ser una familia muy cerrada, en el que ella fuera la única, una especie de diosa para su familia. Era demasiado estricta. Ella consideraba al mundo lleno de pecado. Incluso consideraba a los hombres, a excepción de sus hijos, que eran niños, que todos los hombres eran débiles. ¿Y qué pasaba? Y que las mujeres eran un instrumento del mal. Y ella cada noche le rezaba a sus hijos, y además rezaba con sus hijos y les leía la Biblia, pero no les leía las cosas de la fe, la salvación. Les metía a sus hijos, les leía los pasajes más oscuros, el pecado, el infierno y todo eso. Pues ¿qué pasaba? Que Henry y Ed eran ambos niños muy callados, muy tímidos, que no podían tener relación con otros niños, no podían salir sin permiso de la madre, y estaban en constante vigilancia por ella. Su madre era demasiado estricta. Y de hecho, así como dices, de que su mamá era demasiado estricta, era tan estricta que al grado de que cuando, por decir, Ed llevaba a algún amigo a su casa de la escuela, ella se encargaba de buscarle algún error a para que Edward dejara de llevarse con él, de que pudieran prohibir el poder frecuentar a este amigo. Entonces ellos se la vivían totalmente solos, pues, en este sitio. Y inclusive la mamá consideraba a su papá como un hombre inútil, que aparte de alcohólico no servía básicamente para nada. Lo detestaba, Y ella pues era una mujer muy imponente,
la cual se sobreponía a él y ella era como que mano dura con sus hijos. Y la única manera de convivencia que tenía, por decir, su papá de Edward con ellos, era cada vez que los golpeaba. O sea, Sí. si no los estaba ignorando, los estaba golpeando. Entonces, su mamá Augusta era, como dices, pero tan religiosa, de que para ella todo era mal. Sí. De que ella no quería que sus hijos se convirtieran en lo que ella tanto detestaba de los hombres, de que los veía como un mal, y pues que a las mujeres efectivamente las veía como que una herramienta pues por el demonio que llevaba a los hombres pues a cometer el pecado y eso. Entonces pues todo lo que venía haciendo sexualidad y así lo tenían tan satanizado ellos, Sí. que no era posible pues poder tener una plática sobre esto pues con ellos. Entonces llega un punto en el que Henry, el hermano de Edward, se empieza a dar cuenta de que su mamá está en un error. Sí. Entonces él empieza a decir a Edward que pues su mamá está en un error, de que empieza a meter en duda todo lo que ella les comentaba. Y Ed era pero tan apegado a la mamá, de que él empezó a agarrarle cierto odio a Henry, Sí. porque él consideraba de que a su mamá era básicamente era todo para... Sí, era su para- universo, su mundo, Ajá. todo lo que él conocía, su madre, o sea, Sí, entonces, pues, pues Henry, que estaba planeando pues dejar a su madre y todo, llega un punto en el que ocurre un incendio. sí, Entonces, los hermanos, al tratar de pues apagar pues este incendio, sí, Edward, sucede algo ahí entre ellos, que Edward va a buscar ayuda. Al buscar la ayuda, cuando llega con la gente, pues él los lleva exactamente en donde está su hermano. Él les dice a las personas de que lo estaba buscando y no lo encontraba, pero todos tienen como que una ligera sospecha de Sí. que pudo haber sido lo que sucedió en ese lugar, porque Edward los llevaría exactamente donde su hermano había fallecido. Entonces, pues los forenses dijeron que él había, se había fallecido por, inhalar el humo, sí, por asfixia, sí, pero pues tenían como que muchas sospechas de que él presentaba un golpe en la parte de la sí. cabeza. Entonces, la teoría de esto es que Edward pudo llegar a asesinar a su hermano, precisamente pues por el odio que le tenía, al que él ya estaba como que estaba yendo en contra de lo que su mamá les estaba implicando. Sí. Entonces él, por tratar de defender esta fe o esta creencia que tenía, pues asesinó a su hermano. Sí, es una teoría que dicen, ¿no? De hecho creo que eso pasó después de que se mudaron, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ellos, antes de eso, su papá había abierto una tienda de abarrotes, Uh-huh. que pues, como por normas de que él era como era, no le funcionó. Uh-huh. Y a base de eso, pues su esposa lo vio como una señal divina de que tenían que mudarse, porque su esposa odiaba la ciudad en sí. Augusta odiaba la ciudad, odiaba el ruido, odiaba a las personas y ella quería aislarse. Y fue que decidieron mudarse en 1914, cuando Uh-huh. apenas él tenía, creo que 8 años. Uh-huh. Se mudaron a una granja en Plainfield. Exactamente, y ahí pues comenzó lo que era su cambio para él, por Uh-huh. decirlo de cierta manera. Y como dices, pues cuando pasó eso del incendio, él los guió y todo, y cuando lo encontraron, pues él sabía exactamente dónde estaba el cuerpo. Uh-huh. De hecho, cabe mencionar que el papá de ellos muere en 1940, sí. 4 años antes de que sucediera lo del incendio, que fue en 1944 donde murió Henry. Exactamente. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasó? Pues quedaron exactamente ellos tres. Uh-huh. Y ahí fue cuando ellos ya estaban más grandes, ya tenían, si no me equivoco, creo que llegaban a la edad 38 y algo por ahí. No. Después de que muere el papá, Uh-huh. que fue en 1940, 4 años después sucede el incendio, que es donde muere Henry. Okay. Entonces, ¿qué pasa?
Henry muere en 1944. Un año después, ¿no? No, 4 años 4 después años. de que fallece el papá. Ok. Entonces, solamente quedan Ed y su mamá, lo que los vuelve como que algo más unidos entre ellos. La unión entre madre e hijo se vuelve aún más fuerte, a pesar de que las sospechas estaban de que Ed había pues desvivido a su hermano. Pues la mamá no se vuelve como que básicamente uno solo con su hijo de ese lazo tan fuerte que tenían, y únicamente quedan ellos dos. ¿Y qué pasa? Augusta entra como que en un cuadro sufre un derrame cerebral, lo cual la deja delicada de salud, y Ed se dedica a cuidarla. Sí, a peinarla, bañarla, rezaba con ella todas las noches. Ajá. ¿Qué pasa? Un tiempo después, en 1945, muere Augusta. Sí. Entonces, al morir Augusta, lo que pasa es que Ed sufre como que ¿cómo te diré? O sea, todo en su cabeza se estalla. Sí, porque pues todo su mundo, su universo, ya no estaba así. Sí, sufre un colapso mental. Sí, de hecho se decía que cuando estaba en el funeral y veía la caja, el ataúd, solamente decían sus vecinos que se quedaba en silencio mirando, no hablaba nadie, se quedaba solo ahí viendo la caja, y que cuando terminó el funeral, todo lo que él hizo, literalmente cerró las puertas de su casa. El cuarto que tenía su madre lo cerró con madera, lo clausuró y lo dejó como un tipo de santuario para ella. Sí, lo clausuró para que nada fuera movido y pudiera tener el recuerdo vivo de lo que era su madre pues cuando estaba en ese sitio. Sí, él dormía en una pequeña habitación y junto a la cocina, rodeado de basura, periódicos y libros sobre anatomía y ocultismo. Y igual tenía cierta pues en ese lugar. Sí, y para él era un silencio, una soledad totalmente, donde se alejó más de todo. Sí. Y qué pasaba que un día él encontró en el periódico que una mujer había fallecido, y ¿qué hizo él? Él tomó su lámpara, tomó su pala y fue al cementerio donde estaba su mamá, y supuestamente él no sabía que lo impulsó, pero desenterró a la señora que vio en el periódico, que porque le recordaba sus ojos le recordaban a su madre, y se la llevó, la escondió en su camioneta y se la llevó para esconderla en la granja. ¿Qué hizo con ella? La disecó. Ok. Sí. Bueno, así como dices, él empieza a revisar pues los diarios, el periódico, pues como que observando quiénes eran las personas que fallecían, y tenía como que ¿cómo te diré? Un estándar, un perfil de mujeres que eran como que mujeres de mediana edad, para que él fuera pues a buscarlas. Entonces cada vez que él veía que una mujer pues fallecía, él iba al cementerio, la desenterraba y la llevaba a su casa. ¿Eso para qué? Pues para hacerle como que cortes en la piel, quitarle órganos, orejas, la parte de la cara. Inclusive él llegó a tener 9 máscaras de piel del rostro de las mujeres que quitaba. Inclusive entre estas 9 estaba el rostro de su mamá, porque ella también llegó a sacar el cuerpo de su mamá del cementerio y hizo lo mismo. Entonces, mientras él hacía todo ese tipo de actos pues con esos cuerpos, pues la gente sí lo veía como que merodear el cementerio, pero ellos no pensaban nada, porque básicamente creían de que él iba a ver a su mamá, iba a visitar pues los restos de su mamá. Entonces, tiempo después, Ed comienza a visitar una cantina. En esta cantina, él va a beber un trago mientras observaba a la dueña de este sitio. Entonces, cuando la empieza a observar y todo, en un día, esta persona desaparece. Esa persona era Mary Hogan, de 54 años. Entonces desaparece,
¿Y qué es lo único que queda? Un rastro de sangre en el suelo. Entonces, el sheriff tiene la sospecha de que esta mujer no desaparece solo porque sí, sino de que ven el rastro y ven como que fue arrastrada hacia una camioneta, pero no saben realmente de quién fue. Sí. Entonces, este hombre, entre bromas, llegó a ver a Ed observando pues a Mary. Sí. La llegó a ver, o sea, que él mientras tomaba su cerveza la veía. Sonreía, sí. Entonces él en un momento le llegó a comentar de que ella podría estar pues en su casa, podría estar cocinando para él y todo, y él lo que hace es decirle de que ella realmente se encontraba en el rancho. Sí. Pero pues creyó que era juego, porque pues no creía capaz a él de que fuera a hacer algo malo. Entonces, porque pues él por lo general de que vivía de hacer como que ciertos mandados, de trabajar como tipo carpintero, de arreglar como que cosas en las casas que estaban cerca. Entonces lo tenían como que en la perspectiva de que era un hombre bueno. Sí, de que no hacía mal. Uh-huh. De hecho, se dice que él sentía fascinación hacia esa mujer, pero por su carácter, porque como era una mujer fuerte y pues dueña de una taberna, una cantina, y ella pues se sentaba a tomar con los hombres, era muy imponente hacia todas las personas. Se dice que él empezó como a transmitir como que se parecía mucho a su madre por el tipo de cómo era. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues después de eso, su segunda víctima fue hace 3 años después, que se llamaba Bernice Jordan. Uh-huh. Era dueña de una ferretería. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que Ed en sí no era un asesino muy inteligente, ¿sabes? Okay. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando él fue, él lastima a la señora y se la lleva y la secuestra, pero dejó las manchas de sangre, dejó todo. Y esa señora tenía un hijo llamado Frank. ¿Y qué pasó? Que cuando su hijo de esa señora llega, pues ve la sangre y ve la caja registradora abierta. ¿Y qué es lo que hace? Que al momento de que empieza a revisar, ve una de las notas que habían comprado anticongelante. Uh-huh. ¿Y de quién era la nota? De Ed. Okay. Y pues en ese momento pues dijo, pues quién más va a ser él. Y fue que él llamó a las autoridades. Y fue que pues las autoridades fueron a su casa. Y cuando abrieron su hogar, Uh-huh. pues qué pasó, que se encontraron con algo demasiado feo en ese lugar. Cabe mencionar que Bernice, pues lo que sucedió fue el 16 de noviembre de 1957. Sí, y exactamente. Y cuando la policía llega a la casa, ve a esta mujer desvivida, colgada de los pies, Uh-huh. como si fuera un ganado, por decirlo de cierta manera. Todo estaba abierta. Uh-huh. Y que veía que su casa estaba completamente sucia, llena de ratones, de basura, excremento humano, y de hecho tenía también los cráneos Okay. que usaba como platos. Uh-huh. Y el único lugar que estaba limpio, intacto, sin mover nada, era el cuarto de su madre. Okay. De hecho, sí, cuando los oficiales llegan a la casa y se dan cuenta de que pues tienen a esta mujer pues, boca abajo, sin cabeza, con los órganos pues quitados, partida por la mitad, ellos empiezan a observar en la casa y se dan cuenta de que la tela o la película que tienen las lámparas están hechas como que con piel humana, y están cosidas. Ven envuelta en un trapo la cabeza de esta mujer junto con el corazón. Empiezan a revisar y se dan cuenta de que una de las sillas de la cocina está hecha de piel humana. Sí. Empiezan y ven las 9 máscaras que tiene ahí. Inclusive encuentran un chaleco que está hecho de piel humana, y encuentran un cinturón hecha de los pezones de esas mujeres que está cosido. Inclusive entre tantas cosas que empiezan a encontrar allí, encuentran tazones que eran cortados por la mitad, y les servía como recipientes para comer, para como tipo tazas. Sí. Igual encuentran como que en los cuchillos encuentran que están hechos con huesos. Sí,
hasta sus cubiertos. y el lugar ese lugar era tan sucio de que era imposible estar ahí. Ya tenía un olor demasiado, pero demasiado fuerte. Y se estima que por lo menos eran alrededor de 15 mujeres, o sea, restos de 15 mujeres los que se encontraban en ese sitio. Sí, porque víctimas que él había desvivido por su cuenta solo se le reconocían 2. Uh-huh. Y Que eran Mary y Bernice. exactamente. Y pues él, si no estoy mal, creo que lo quisieron arrestar y meter a prisión, pues lo diagnosticaron con trastorno mental. Uh-huh. Y una fue- vez de esquizofrenia. Sí, y lo que pasó, pues lo mandaron a un hospital psiquiátrico, Uh-huh. donde pues ahí pasó su condena, por decirlo de cierta manera. De hecho, lo encierran y al momento de juzgarlo, pues el juez lo declara que no era culpable porque él padecía de sus facultades mentales. Entonces, lo que hacen es que lo mandan al Hospital Estatal Central para Criminales Dementes de Waupun. Sí, Entonces, él ahí empieza como que a tener una especie de recuperación, queda como que en observación, y un tiempo después es revalorado para ver qué es lo que podía suceder con él, y ya lo toman como que ya él puede tener un juicio o sea, puede recibir una condena, y lo procesan, pero no lo mandan a prisión tal cual. Entonces lo regresan a este hospital y lo envían al Instituto de Salud Mental de Mendota en Wisconsin. sí, ahí pasa toda su condena. Ajá, ahí Y- pasa el resto de su Sí, de su vida también, porque si no estoy mal, creo que ahí él fallece, ¿no? Sí, él fallece el 26 de julio de 1986. 84, ¿no? Yo sabía que era 86, a los 67 años. Sí. De hecho, hay algo muy curioso de que su tumba, no se sabe quién, o sea, Ujú. su lápida fue robada. Ok, sí, él fue enterrado junto con su mamá, Con su como madre, él pidió, y muchos fanáticos de mucha gente empezó a ir a su casa, a Sí. reporteros. Plainfield se llenó de reporteros, de gente que iba en busca de la historia. Entonces, mientras él estaba en el psiquiátrico, se dicen que alguien incendia este rancho, Ujú. perdiendo la mayoría de objetos que él había creado pues con las pieles humanas. Pero se dice que la misma policía fue quien los quema, porque las cosas que estaban ahí eran tan atroces que no lo querían mostrar al mundo. Entonces es lo que dice que qué bueno que lo que se encontraba en ese lugar pues fue quemado. Inclusive el fanatismo que tenía por su mamá era tanto que él quería ser su mamá, Sí, porque la máscara de su mamá él la usaba, e inclusive se ponía vestidos, y muchos lo consideraban como pues un travesti, sí. pues, al vestirse de esta manera. Y él era acusado del caníbal de Plainfield, pero él decía que él no había probado Sí. la carne, pues porque le daba mucho asco, porque ahí apestaba, era carne podrida, y que él no había tenido pues relaciones pues Sí. con los cadáveres porque le daban asco. Él Sí. únicamente los utilizaba pues para quitarles toda la piel. Aunque supuestamente decían que muchos que lo investigaban decían que sí, él tenía esa fascinación, pero él siempre lo negó. Sí, él nunca negó el que fuese a sacar los Sí. cuerpos, Pero sí negaba pero que sí negaba el haber consumido la carne y el haber como que tenido actos de necrofilia pues con sí, con esos estas cadáveres. mujeres. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿tú piensas que nació malo o se hizo malo por culpa del fanatismo que le inculcó su madre y que él tenía? Pues yo siento que no es que haya nacido malo, sino que tal vez pudo haber nacido con una cierta discapacidad, pero igual hay que recordar que uno crece o desarrolla su mentalidad a cómo te van educando. Sí, claro. Entonces su mamá, por su mismo fanatismo, lo volvió una persona tan dependiente de ella, que él, a pesar de que era un hombre pues ya de 30 y tantos años cuando ella llega a fallecer, que él aún seguía siendo dependiente de ella. Básicamente él tenía la mentalidad de un muchachito, de un jovencito, a pesar de la edad adulta que él tenía. Entonces por eso cuando su mamá pues fallece, que era básicamente su mundo, no conocía a él más, Sí, pues todo se le desborda. Entonces yo siento que sí es por la educación que le da su mamá y por todo el daño psicológico que le causa a él.
Sí, porque pues de cierta manera yo no creo que haya nacido con un problema en sí, ¿sabes? Porque como te digo, tal vez cuando hablamos igual de el tema de las boquianches, de que su madre les inculcaba la religión y todo eso, el fanatismo, yo siento que cuando una persona es demasiado devota, que lo lleva a un extremo muy grande y para inculcárselo a sus hijos, como dices, pues ¿qué pasa? Pues le va a entrar el miedo muy grande, y es como de que ¿en quién más se va a refugiar? Pues en la persona que le enseñó eso, y obviamente por obviedad le va a tener miedo a todo el mundo. ¿Y qué le pasó? Que cuando su mamá fallece, pues es lo que pasa, todo su mundo se le va. Y de cierta manera, como decía, él decía, no quería destruir, no quería asesinar, él solo quería tenerla de vuelta, aunque sea en pedazos. Él quería seguir teniéndola cerca. Sí, porque de hecho una de las teorías que existen es de que él cometía estos actos de ir a profanar las tumbas, porque él estaba buscando como que regresar a su mamá. Sí. De hecho, entre las cosas que encontraban hasta cortinas hechas con labios, y encontraron una caja donde tenía las partes íntimas, o sea, las partes sexuales íntimas de las mujeres. Ahí estaba todo. Entonces él conservaba pues todas las cosas, pero la carne nunca la consumía. No, él solamente se dedicaba a hacer eso, como te digo, o sea, él quería tener cerca a su mamá de cierta manera, y pues cuando hace eso de su primera víctima, de su segunda víctima, y las personas que desenterraba, buscaba gente que pudiera tener algo similar con su mamá. De hecho, a pesar de que él no tiene tanta, por decirlo así, tanta historia en la parte de lo que viene siendo como que un asesino serial, Sí, claro. Al tener múltiples víctimas, se puede llegar a considerar así, porque él tenía como que un perfil en la cual buscaba a las mujeres, a pesar de que él nada más iba a desenterrarlas, pero pues tenía el perfil de una parecida, una edad de un parecido de las mujeres para poder ir a desenterrarlas, porque él no iba a profanar la tumba de los hombres, él únicamente buscaba a mujeres. Sí, claro, pero igual ahí se me hace un poquito contradictorio, porque pues, bueno, tal vez quería tener a su mamá cerca, buscando a personas a mujeres que se parecieran un poquito físicamente tal vez, pero y no te hace pensar que tal vez también odiaba un poco a su madre por lo que le inculcó, y después de eso, no sé, ¿por qué desenterrar a puras mujeres si su mamá le hizo creer que eran el mal? Pues tal vez él tenía como que una especie de creencia, pues por la parte de la esquizofrenia, que él podía tal vez rearmar pues en esas partes a su mamá, a volver a tener pues de regreso, porque inclusive no es como que la odiara, porque él quería ser su mamá, o sea, él quería ser ella tal cual, al grado de que la máscara que tenía él hecha con la cara de su mamá, la utilizaba y se colocaba vestidos fingiendo ser la mamá. Sí, claro. Y te das cuenta que qué error es tener un fanatismo religioso al llevarlo a un grado así que puedes dañar incluso a tu hijo. Tal vez su madre tal vez lo hacía por la cuestión de que pues no quería que lo lastimen, o quería tenerlo seguro, pero no sé, actualmente uno como padre o como madre se lo cuestiona de que si yo no dejo que él se aviente por el mundo por sí solo, pues creo que no va a conseguir mucho, ¿sabes? ¿Cómo lo ves tú de esa manera? No, pues es que sí, o sea, no le quitaría, o sea, no le echaría tanto la culpa a la religión o al fanatismo, sino de que también la mamá no dejó que él pudiera desenvolverse pues en la sociedad, y poder llegar a volverse una persona pues independiente. Él él dependía tanto física como emocionalmente de su mamá, que cuando pues ella fallece, pues es cuando truena todo, porque pues él ya no sabe qué hacer. Sí, es tu mundo, su universo prácticamente para él. Ajá. De hecho, cuando su hermano igual trabajaba y los vecinos lo veían, él siempre le decía a los vecinos de no sabría qué pasaría cuando su mamá
falleciera. El día que su madre falleció. Sí, y efectivamente pasó lo peor. Pues sí, o sea, todo se acabó pues para Ed, y este colapso mental lo llevó a hacer todo lo que pues llegó a hacer, y pues el llegar a desvivir a estas mujeres pues fue lo que causó. Y si Pontuel no hubiera llegado a comprar ese bote de anticongelante, Claro, pues todo hubiera sido diferente. Es que siempre como que existe un pequeño error, siempre se quería cometer algo para que los pudieran atrapar, porque pues él pudo haber ido a la ferretería simple y sencillamente a hacer lo que iba a hacer, pero más sin embargo fue a comprar el anticongelante, y esto fue como que la pista que los llevó a pues andar con ese sitio. Ahora otra pregunta sería de que si él hubiera tomado, o sea, la misma decisión de su hermano de enfrentar a su madre, de decirles no estás mal y no sé qué otras cosas, ¿tú crees que aún así hubiese tenido él esa mentalidad de que con falleciera su madre hacer los actos que hizo? ¿Crees que ya sería un poquito como que yo hubiera retomado su vida, o lo poquito de que le inculcó su madre en ese momento? No digamos poquito porque pues ya era adulto, ¿no? Aún así hubiera influido para que hubiera hecho ese tipo de cosas. No, yo siento que pues él al volver, al enfrentarse a su madre y que salir de casa, lo hubieran vuelto una persona pues independiente. Claro. Entonces él ya hubiera tomado su rumbo y no hubiera cometido nada de ese tipo de cosas. Entonces pues creo que al ser tan dependiente y al su mamá pues, fallecer fue lo que detonó todo en él. De hecho, la historia de Ed la utilizaron para hacer múltiples películas. Sí, espero mucho. De hecho, creo que salió hace poco una serie en Netflix, ¿no? Ajá, hay una serie de se llama Monstruo, creo, ¿no? Algo así. Es que como que es como una tipo, se puede decir saga, que se llama Monstruos, pero en esta saga pues salen como que ciertas historias. No es solamente de él. No, salen ciertas historias. Y entonces él es creo que la segunda temporada, no, creo que la tercera temporada de esta saga. Y ahorita va a ir a salir la historia de una mujer. Pero no, la primera película que fue basada en pues la historia de él se hizo en 1960 y fue llamada Psicosis. La segunda película fue hecha en 1974 y fue la de Masacre en Texas. Masacre en Texas está basada en la historia de esta persona. Sí. Por eso pues él utiliza su máscara de piel. Otra película fue El silencio de los inocentes de 1991. También fue basada en la historia de Ed. En otra historia fue la de Trastornado de 1993. Sí, se inspiró bastante. Y hay otra que se llama Ed Gein, que se llama American Maniac, que fue hecha en 1993 igual. Fíjate qué fuerte, ¿no? Que se inspiren demasiado, pero es que es una historia bastante impactante en ese sentido, ¿sabes? Y no sé, o sea, así como hay muchos, como por ejemplo Jeffrey Dahmer, de hecho, entre otros. Jeffrey Dahmer igual tiene su serie en esa parte de monstruos. ¿Ah, sí? Sí. Aparte de la que salió aparte. Esa es la serie de monstruos, forma parte es la de Jeffrey Dahmer. Pero es que en Netflix hay una... ¿Es esa? No. Netflix tiene una serie que sacó solamente Jeffrey Dahmer, creo que... Y después de eso salió Monstruos, ¿no? No. Monstruos es parte es como un apartado, entonces... Ok. Porque es como una saga y de ahí se va saliendo varios. Yo creí que estaban en el mismo, ¿sabes? Como que ponían, no sé, el apartado de monstruos y ya te salía episodio 1, episodio 2 y de ahí te saltaba la otra historia. No. Monstruos es como que el título general. Para la... y de ahí sale como que Jeffrey Dahmer. La segunda temporada no sé sobre unos hermanos. Sí, ahí se me olvidó su nombre. La tercera temporada pues trata de él, de Ed Gein. Y la cuarta temporada va a tratar sobre una mujer que no recuerdo ahorita el nombre de esta. Y de hecho es muy curioso igual de que cuando a él lo arrestan, o sea, cuando llega la policía, lo primero que él dice fue: me inculparon, como diciendo yo no fui. Pero pues es evidente, ¿no? La sangre y cuando llegan y todo lo que vieron. Y cuando lo arrestan él, de hecho vamos a poner el video para que lo vean cuando lo están llevando.
y se ve demasiado como perdido en ese aspecto, ¿sabes? Y cuando lo suben al carro, lo primero que hace es soltarse a llorar. Sí. Y pero si tú lo ves, o sea, en ese pequeño video tú lo ves y es como de, tú no pensarías como las personas que vivieron cerca de él, que fuera capaz de hacer algo así. De hecho, es que muchos no lo consideraron así, lo consideran como una persona buena, tranquila. Sí, ajá. Y yo sabía que él cuando lo arrestan no habla, no sé No si habla, no dice por un nada. día, y luego pide una cierta comida y cuando se le está comiendo empieza a hablar, empieza a decir todo lo que, como que aceptar todo lo que él hizo. Sí, de hecho hay otra versión igual que dicen de que cuando él lo metió en la prisión y todo, que no hablaba, que para que hablara los policías lo tuvieron que golpear. Uh-huh. Y fue cuando él empezó a decir todo. Ok, el audio que vamos a poner es. ¿Perdón? ¿Me ibas a poner un audio? No, era un video de... Okay. Pero ¿te lo quieres? Te lo pongo, te lo voy a poner. O sea, para que tú veas cuando lo están arrestando. ¿Sabes? O sea, tú lo ves y tú pensarías que no es capaz de hacer ese tipo de cosas que él hizo. Sí, es que se ve que pues como un hombre tranquilo, pero pues no sabemos lo que su mente puede estar pasando en ese momento. De hecho, las cosas que hizo, las imágenes de su última víctima, igual es muy fácil de encontrar, pero pues por obviedad no la podemos poner porque pues demasiado explícita la imagen. Uh-huh. ¿Quisieras agregar algo más sobre este tema? No, sobre este tema no, pues creo que con eso daríamos concluido el tema, ¿no? Claro, parece pasar a la sección de videos. Sí, claro. Vamos a pasar a la sección de videos de... Sí, yo lo vi. Tú también. Te voy a mostrar el primer video. ¿Tú sí piensas que las brujas realmente todavía como que tienen ese... O sea, como que las brujas realmente existen y si quieren llevarse a los recién nacidos? Más que brujas, o sea, hay que saber de que en múltiples, así como estábamos hablando sobre el fanatismo religioso, tal vez en múltiples rituales sí puedan llegar como que a utilizar a los niños o a bebés para pues, hacer este tipo de rituales, ¿no? Pero que existan así personas que están asomándose también, no todo hay que orillarlo directamente a brujería, a magia, sino que pues esta persona puede tener otro tipo de intenciones con el niño. ¿Qué será? Pues llevárselo, claro, robarlo. Ajá. O algo. Entonces, pues tal vez, o tal vez la señora nada más está pues tocada de su cabeza y sí, pues, se asomó, sufre sus facultades. Claro, no todo tiene que ser como que brujería y tiene que estar allá. No sabría decirte si esta persona pues simple y sencillamente estaba mirando por la ventana, pensando, o sea, viendo a las personas de adentro, si está en situación de calle. Entonces siento que para poder llegar a la conclusión de esta persona es una bruja y esta persona llevarse al niño, tendría que pasar muchísimas cosas, ¿no? Sí, claro, tenías que analizarlo muy bien porque pues yo, como dices, lo que yo veo puede ser que sea alguien que sufre de sus facultades mentales, porque pues cuando lo está viendo pues es como, no sé, como intenta disimular, ¿sabes? No es como que algo de brujería, como dices. Ok, vamos con el siguiente video. Okay, so I'm just sitting here watching Scooby-Doo, you know. It has been storming on and off all night. You can see there is nothing standing over here, right? But look. What the fuck is that? Like, this is me. Like, the satellite went out because of the storms. So it wasn't working on the TV anyways.
And like, but there's nothing there. And like, I turned. Demasiada explicación a eso, ¿sabes? Pero sí, como que es muy impactante saber de que cada vez que está volteando como que se acerca un poco más. ¿Tú cuál es tu opinión personal sobre este video? Bueno, pues es que te digo, no le encuentro una explicación muy lógica, pero sí lo veo como más real porque no se ve como el típico video de que hay cortes, ¿sabes? Porque ves ver un video como de, no sé, hemos reaccionado a varios videos y se ve como que en un momento se ve como que el corte, ¿sabes? Okay. Pero no se ve exactamente que haya un corte en sí. Pero te digo, a mí me deja muy asombrado el hecho de que, no sé, no recuerdo, pero a una película como que se me asimila a alguna película. Y te digo, impactante en el momento de que deja de grabar y como lo que se va acercando, ¿sabes? Y la reacción que tiene, sí se me hace muy natural, ¿sabes? ¿O tú qué piensas de...? Bueno, o sea, yo lo que pienso de ese tipo de videos es que, como mencionas, es muy complicado llegar a como que a colocar múltiples, o sea, como que poder hacer un tipo de edición en el cual Claro, se pueda de cortes. observar. Inclusive, pues, en como, no sé si en anécdota personal, yo he llegado a, por decir, lo he llegado a comentar en episodios anteriores, de que por medio de una lámpara, estando en una lámpara, o sea, como que observando algo y tener una lámpara cerca de mí, en ciertos bordes cromados de esas lámparas, he llegado a observar que alguien pasa caminando atrás de mí. Okay. Y cuando yo volteo a ver para ver quién es el que pasó, digamos que hay un espacio amplio y no hay nadie, absolutamente nadie. Entonces, sí he llegado a observar de como que a personas pasar como que en objetos, luego como de reflejo pasar. Inclusive igual llegué a comentar de que en mi trabajo llegué a ver a una persona a través de un cristal sentada en una silla, Sí. pero que cuando yo regresé la medalla no estaba esta persona. Inclusive hoy que cuando salí de mi trabajo estaba caminando pues para ir a buscar mi moto para quitarme de ahí. Y ahí hay en ocasiones hay camionetas pues estacionadas de personas, no sé de qué sean. Entonces yo iba caminando, pero por lo general siempre como que voy observando el cielo para ver si está nublado. Sí. Y en el momento que yo estaba caminando, yo vi una persona dentro de una de esas camionetas, pero como si estuviera durmiendo. Y yo la vi y pues yo miré, hice mi mirada hacia el cielo y seguía caminando, pues viendo para allá. Y cuando regresé la mirada, no había nadie en la camioneta. Y yo dije, esa se bajó, pero dije no, porque si se hubiera bajado hubiera escuchado que abran la camioneta. Sí, claro. Y la cerraran. Y pues digamos que para que esa persona pues no sé, se quitara ahí, pues yo hubiera escuchado como que los pasos, un ruido de la camioneta, o sea, era una de dos, o se iba por un lado de la camioneta para irse por un lado para entrar al lugar, o tenía que pasar por donde yo estaba para irse a la puerta, para poder entrar. Entonces en ningún momento vi a la persona, pero no recuerdo cómo era. O sea, como que viste nada más. Ajá, como que lo vi parado así durmiendo, y yo levanté la mirada y hice así, vi que hacía como que las nubes, y cuando regresé la mirada dije como que algo falta aquí, y como que no agarré la onda. No de asimilaste en ese momento. Entonces como que me vino un flashazo de que yo vi una persona acostada, o sea, como que reconchada, ¿cómo se dirá? Aconchada. Pues, en el respaldo del asiento, descansando, ¿no? Ajá, y iba pues durmiendo, y cuando yo regresé la mirada ya no estaba ahí. Yo nunca he pasado algo así, pero o sea, de hecho hay algo igual muy curioso ahí que dicen de que pues las almas en pena, por decirlo de cierta manera, creo que lo llegamos a comentar también, que no saben de cierta manera que ya no están aquí Cuando fallecen muy repentinamente. exactamente. Ajá.
y que pues yo lo asimilaría un poco con eso, ¿sabes? No, ¿tú no creerías que fuera por eso o seguirías pensando que fue cosa de tu mente? La verdad no sabría decirte porque inclusive no sé si recuerdo, no sé si habrá sido en el capítulo 1, en el 2 o en alguno de los que no salieron. Ujú. Yo en una ocasión llegué a platicar de que en un lugar donde yo trabajaba anteriormente, habían muchos ventanas. Entonces, en una ocasión, yo trabajando, miré a ver a uno de mis compañeros y en uno de los cristales que estaban frente a él, se veía reflejado una niña. No sé, Entonces- como en el video, ¿no? Más o menos. Ajá. Ok, Entonces ok. yo veía como que la espalda de mi compañero, ¿no? Y en el cristal que estaba ahí veía la cara de mi compañero y al lado había una niña parada. Entonces, pues en ese tipo de empresas no se permite el paso de niños pues por las Sí, por maquinarias obviedad, claro. industriales que existen. No es muy común, o sea, es casi imposible ver a un niño allá adentro. Entonces yo vi a un niño, o sea, una niña parada detrás de este compañero. Y eso es lo que mayormente me recuerda Ese video, ¿no? ese video. Ajá. ¿Te imaginas que sea, no sé, un alma que está tratando de pedir ayuda de cierta manera? Y hay una serie de, creo que se llama, es una tipa que puede ver a los fantasmas, no sé si la has visto. Ghost Whisper, Creo que sí. Almas Perdidas. Almas perdidas, sí. Y dicen que quiere, no sé, tal vez tratar de pedir ayuda de cierta manera. No, pues que sí siento que eso es muy fantasioso. ¿Tú crees? Ajá, tal O- vez es energía o no sé, o sea, no sabría cómo Un explicar lugar de por qué mucha lo vi. energía, claro. Ajá. Sí, pues que no tiene una explicación en sí, y creo que nunca habrá una explicación acertada para ese tipo de cosas, O tal vez en algún punto de la vida pues llega a verlo, pero pues por lo pronto probablemente. no hay. Ok, bueno, hasta aquí termina la sesión de videos. ¿Algo que quieras comentar? No, pues como siempre, pues agradecerles que nos vean, si llegaron a este punto, pues darles las gracias de que nos vean y que nos compartan. Y si nos pueden apoyar pues con un comentario, un like, algo, pues se los agradeceríamos. Igual que nos sigan pues, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y pues esperarles y como pues cada semana pues va a estar saliendo un episodio nuevo. Inclusive cuando salga tal vez ya habremos ido a la convención que va a haber Sí, en el siglo 11, XXI. el sábado, sí. Ujú. Pues si nos ven, pues pueden pedirnos unos stickers que vamos a estar dando. Y pues a ver si nos dan alguna pequeña anécdota que tienen. Ujú. Claro, pues sería todo. Y como siempre, desearles Una feliz noche sin luna. No solo vivió. Vamos a ver. Oh, dear. Pues sí. Ahora sí, ya mucho bla bla bla. Ya se me olvidó todo. En el corazón de Wisconsin. En el corazón de Wisconsin. Sí, Wisconsin, pero sí. Tan, tan, tan. La Checopa. A ver, en La Crosse, Wisconsin, nace Edward Sealer. Ese vato, la ca- 1, 2,